Saludos, bendiciones. Le habla su hermano y amigo Vladimir Stanley desde la ciudad de Panamá. Muy contento y muy agradecido una vez más con todos ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. Muchísimas gracias también por compartir este video, este tipo de contenido con todas sus amistades dentro de las redes sociales. Por favor, esté atento en los próximos minutos porque hay algo que quiero compartir con usted que va a ser de mucha bendición. No se vaya, quédese con nosotros que en breve regresamos. Y ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros, atento a lo próximo que tenemos que compartir con todos ustedes. A lo que vinimos. Y en este día quiero compartir contigo acerca de la obra de fe. Sí, muy importante, así como lo acaba de escuchar, la obra de fe. Para que usted tenga un poquito más de información de qué es lo que realmente el Señor nos va a hablar, es la obra de fe, es todo trabajo que se realiza en Dios para manifestar algo que se quiere ver. Es en ese punto en que usted no es responsable de los resultados y solamente es responsable de obedecer o de caminar entre tanto aquello que Dios dijo que va a hacer a través de usted se haga una realidad. Y es muy importante que ahí nosotros tengamos la claridad que Dios es cierto que pone el querer como el hacer de su buena voluntad. Interesante porque aún en el estado de espera a la manifestación de aquello que el Señor requiere que nosotros hagamos, Él sigue siendo la persona que nos impulsa a poder llegar a ese destino. Así es que le invito a que usted preste atención porque esto continúa. Y habiéndole dicho esto, entonces empecemos con nuestro primer punto que sería como obra de fe. Le tuviera que decir que es todo aquello que nos capacita a nosotros para poder predicar el Evangelio. O sea, que una obra de fe también es predicar el Evangelio. Veamos lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 8. Leo para todos ustedes. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. ¡Wow! Esto significa que la predicación de la palabra de Dios es un acto de fe. En primer lugar, es un acto de fe porque tú tienes que tener la confianza de que Dios te ha depositado todo lo que tú y yo necesitamos para poder hacer esta actividad que es tan espiritual y tan hermosa, la cual Dios le ha delegado a todos los hombres. Es un acto de fe porque precisamente cuando tú escuchas la palabra, eres enseñado por ella, por medio del Espíritu Santo, escuchando a pastores, maestros, evangelistas, apóstoles o profetas, o por qué no decirlo, en tu propia comunión, en tu hogar con Dios, cuando lees las Escrituras, Dios está poniendo en tu corazón una palabra que posteriormente tendrá que salir de tu corazón hacia tu boca porque alguien tendrá que necesitarla. Y es precisamente en ese instante cuando sale de tus labios y es puesta en el corazón de otra persona que Dios pone para que tú le viertas aquello que Él ya te ha vertido a ti, es donde entonces la predicación se vuelve un acto de fe. También es un acto de fe porque solamente tú eres responsable de predicarle a la persona lo que Dios te ha enseñado a ti a través de la palabra. Esa palabra tú tienes que tener la fe y la confianza que al escucharla, esa persona, Dios le va a hablar a su corazón. Así es que predicar el Evangelio también es un acto de fe. Predicar la palabra de Dios es un acto de fe. Te lo digo como experiencia personal, como pastor. A veces uno no siente nada cuando llega a la iglesia a predicarle a los hermanos o a enseñarle a las personas. No siento una sensación extrasensorial o aceite caliente caminando por mi cuerpo o algún tipo de hormigueo. Lo único que a veces uno siente es cierto nerviosismo, pero uno por la fe se para en ese lugar confiando que es Dios que le va a hablar a su pueblo. Esa es la forma en la que nosotros o este servidor está caminando. No todo el tiempo voy seguro o voy completo
al púlpito o a compartir con alguien el evangelio. La única seguridad que yo tengo es que Dios me está guiando y que voy a depositar por medio de la fe la palabra que Él ya me ha depositado en el corazón. Así es que predicar el evangelio es una buena obra de fe. Y ahora quiero compartir que es ministrar a los enfermos por medio de la fe la sanidad que Dios ha depositado en ellos. En Marcos 16, 17 y 18 dice de la siguiente manera: y estas señales seguirán a los que creen, a los que obedecen. Creer es fe, pero también es obedecer. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La Escritura dice que los enfermos van a sanar por medio de la imposición de nuestras manos. Interesante que todo lo que acabamos de leer acerca de que una obra de fe es también ministrar sanidad a los enfermos, es una obra en la que usted le cree a Dios. Ya Dios dice que en su nombre a los que creen podemos ministrar salud a los enfermos y otras actividades que ahí mismo las acabamos de mencionar. Así es que, querido, por la fe usted puede visitar a una persona en quebranto de salud y ministrarle sanidad, y sabemos que la fe de aquella persona junto con la fe tuya en obedecer para ayudarlo y orar por esa persona, dice que puede dar o va a dar como resultado la sanidad de ese cuerpo. En Santiago 5, 14 y 15 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Nota, no llaman necesariamente al médico. Dice que aquí en este punto ellos estaban acostumbrados a llamar a los ancianos, a la gente madura, a la gente que le cree a Dios, a la gente que por la fe lo van a hacer porque Dios ya los encomendó a hacerlo. Y dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y aquí viene el verso: y la oración de fe salvará al enfermo. O sea que en este contexto, salvar es sanar al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Me llama la atención algo aquí, porque a veces nosotros nos llenamos de temor a la hora de ministrar a los enfermos. Recuerde una vez más, usted fue llamado a creerle a Dios, y su creer se va a convertir en obediencia, y los resultados los hace el Señor. Dice la Escritura que si usted y yo le creemos al Señor en alguna demanda de alguna persona que esté enferma, que nosotros podemos poner las manos sobre ellos y ellos dicen que serán sanados. El Señor, dice, les sanará a través de esa oración de fe. Esa oración de fe lleva confianza, esa oración de fe lleva seguridad. Confianza de aquel que solicita la manifestación de la salud, como confianza de aquel que es el medio para que Dios pueda usar para ministrar dicha necesidad, o sea, usted o yo. En Mateo 9, 20, 21 dice: he aquí, una mujer enferma con flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Aquí está la fe de una mujer que, habiendo escuchado que el maestro en alguna forma u otra tenía aquello que ella necesitaba, sino más bien su salud, pues decidió ir por encima de toda adversidad y poder ser ministrada a través de la vida de Jesús y hablar de él su milagro. Vemos aquí en función la fe de la persona que está demandando sanidad. ¿Cuántos en este momento sabemos que Jesús era un hombre de fe? Así es que era conectar la demanda de una mujer junto con el poder que emanaba de alguien que tenía fe. Ahora, interesante, porque esta historia no termina ahí. La fe que una persona desarrolla por aquello que necesita también tiene la capacidad de estimular a otros que vieron o escucharon lo que te ocurrió a ti.
Sí, así como lo acaba de escuchar. Por la manifestación de la sanidad de una persona, otros pueden también ser estimulados a la fe para creer y también recibir su milagro. En Mateo 14, 34 al 36 dice: y terminada la travesía, vinieron de la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, dice, enviaron la noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. La gente había escuchado que llegó el hombre de fe que actúa en sanidad hacia las demandas de aquellos que están solicitando un milagro. Dice, y le rogaban que les dejase tocar solamente, oído, el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanados. Esto me bendice y me bendice muchísimo, porque me da a entender que por el testimonio de una mujer que días anteriores o semanas anteriores, no lo sabemos, o se extendió hacia el manto de Jesús para recibir un milagro, termina siendo el estímulo para muchas personas venir donde Jesús y pedirle que al menos poder tocar su manto, porque sabían que al hacer eso también iban a recibir lo que aquella mujer del flujo de sangre había recibido. O sea, que por el acto de fe de una mujer en haber tocado el borde de la vestidura de Jesús y recibir sanidad, se desató también una nueva forma de ministrar salud por medio de Jesús, solamente tocando el borde de su vestidura. Tremendo lo que produce la fe en ambas vías, el que la tiene y aquel que necesita un milagro y que también tiene fe para recibir su milagro. Y ahora compartir contigo este último pensamiento, nada menos importante que los otros que acabo de mencionar. Escucha, es por medio de la fe que también nosotros recibimos la palabra de Dios. ¡Wow! ¿Te acuerdas que hace un momento te hablé en el primer punto que es por medio de la fe que alguien predica el evangelio? Pues también la fe debe ser mezclada o debe dirigirnos nosotros a creer aquello que estamos escuchando. Por esa razón es importante que usted, cuando vaya a algún servicio de su iglesia, o usted escuche a un hombre de Dios, o escuche algún tipo de mensaje que sea la palabra de Dios, o que usted esté leyendo, estudiando la palabra de Dios, usted pueda tener la fe para creer a que todo eso que está plasmado ahí o que se está enseñando es Dios hablándole a usted, es Dios ministrándole a usted, es Dios poniendo su vida, su palabra, su pensamiento en su corazón. Veamos qué tan importante es esto y cómo Dios nos recomienda o qué tan efectivo es que escuchemos con fe. En Hebreos 4:2, versión Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: pues esta buena noticia, o sea, el evangelio del descanso que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, o sea, al grupo entero se le predicó el evangelio, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron fe de los que escucharon de Dios. Y esto sí que hace un cambio. Por eso es que mucha gente se expone a la palabra, mucha gente se expone al evangelio, mucha gente se expone a la predicación y a la enseñanza de la Escritura y terminan no teniendo resultados de lo que dice la Escritura que ellos pueden lograr, por una sola razón, porque no la han mezclado. En la versión 60 dice mezclarla o añadirle. Eso es lo que dice. Entonces, en esta versión dice porque no la creyeron. Es importante que para que usted pueda tener los resultados de la palabra de Dios, usted pueda escucharla con fe. Y escucharla con fe no es otra cosa sino recibirla, no cuestionarla. Aclaro, cuando usted sabe la palabra de Dios, cuando usted está siendo entrenado, usted está siendo moldeado, usted está siendo edificado por la palabra de Dios. No la cuestione, recíbala creyendo. Y es ahí donde ella va a tener resultados al 100 por 1 en su vida
y también en la mía. Mire lo que dice en Mateo 7, 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, que oye el Evangelio. Recuérdate que lo que está escrito en la Sagrada Biblia no es otra cosa sino la palabra de Dios. Es el pensamiento de Dios que quiere que tú le des cabida en tu corazón para que ese pensamiento de Dios también se haga el tuyo y tenga los resultados que Dios siempre ha tenido. Entonces dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Ahora, ¿dónde está la palabra fe ahí? En hacer. Porque recuerde que fe es obedecer. Así que cualquier persona que escucha la palabra, que la recibe, que no la cuestiona, que le mezcla fe a ello, que crea lo que Dios está diciendo, posteriormente va a obedecer a esa palabra y es ahí donde vienen los resultados. Veamos, y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundado sobre la roca, dice esta escritura. Yo quisiera decirle que estaba fundada sobre la palabra y usted que la escuchó, le creyó esa palabra, le puso fe a esa palabra. Por ende, cuando vinieron los ríos, cuando vino el viento, cuando vino la tempestad, cuando vinieron los problemas, cuando vino la enfermedad, cuando vino Satanás a querer quitarte lo que por herencia es tuyo, tú te paraste, fue en la palabra de Dios, porque has creído que para cada circunstancia la palabra de Dios es más que suficiente para contrarrestar, contradecir aquello que Satanás quiere decir que no es la palabra de Dios, sino la palabra de Él. ¿En contra de qué? De una palabra que es la de Dios depositada en tu corazón. Recuerda también algo interesante, que Jesús, cuando estuvo en el desierto, Él mencionó esta expresión y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús mismo lo está diciendo porque Jesús estaba convencido que Él solo podía vivir de todo lo que Dios decía. Cuando Jesús dice que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, no hay cuestionamiento alguno en el corazón de él de que él realmente le cree a lo que el Padre le había dicho, a lo que el Padre le había enseñado a través de las Sagradas Escrituras. Así es que tu vida y la mía dependen precisamente de que a la palabra de Dios nosotros le creamos. Recuerda que el justo vive por fe. El justo vive por fe. Otra vez, el justo vive por fe. ¿Y de qué vive? De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo se convierte en vida? Cuando usted a esa palabra, usted le dice, yo le creo. Cuando usted a esa palabra, usted le dice, no hay cuestión alguna. Cuando usted a esa palabra dice, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es ahí donde fe te fundamenta para resistir cualquier embate. Y bien, hemos llegado al final de este video, confiando y teniendo la fe que este mensaje, que esta enseñanza, que este video ha sido de mucha bendición para usted. Y recuerde que usted del lado de allá lo que necesita es tener confianza y tener fe en esto que le hemos enseñado para que usted reciba los resultados de aquello que usted está necesitando en estos momentos. Llámese salud, llámese algún tipo de economía o llámese solución de algún tipo de problema. Todo está al alcance de que usted le haya creído a la palabra de Dios a través de esta enseñanza. Se despide de usted su hermano y amigo Vladimir Stanley, quien les dice hasta la próxima. Muchísimas gracias por compartir esta palabra con muchas personas. Gracias. Recuerde suscribirse para que posteriormente, a la medida que subimos contenido, le llegue a usted en el momento justo y necesario para que usted pueda escucharlo. Bien, no queda más que decirle, sino que hasta la próxima. Chao. El Señor les bendice. Les amo con todo el corazón. Bendiciones.